¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a desarrollar juntos el webinar de balanceo de carga en MikroTik, ¿sí? Estamos en la quinta edición de este webinar, agregando un tema más, que son los túneles EOIP. Y ya estamos preparando la sexta edición, donde vamos a hacer un comentario sobre balanceo de servicios DNS. Todo lo que implique sumar capacidades es una ventaja en MikroTik, ¿sí? Entonces, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente estamos contentos de recibirlos en este webinar sobre balanceo de carga en MikroTik. Vamos a charlar sobre las tres técnicas de balanceo de carga que tenemos en los routers MikroTik, tanto sea para sumar capacidades de enlaces internos como sumar servicios de Internet. Recuerden que la palabra sumar en estos casos es peligrosa, ¿sí? Porque cuando hablamos de balancear hablamos de distribuir recursos o repartir recursos, no de sumarlos. Pero vamos a ir aclarando estas cosas durante la charla. Desde MikroTik México les agradezco que nos acompañen nuevamente. Este webinar tiene, como siempre, el objetivo de llevarles a toda la comunidad recursos de alto nivel que no se tienen muy en vista cuando se hacen despliegues de gran escala de redes y que nos permiten lograr resultados increíblemente poderosos a muy bajo costo gracias a MikroTik, ¿sí? Así que gracias a MikroTik México, que siempre está pendiente de difundir este universo de posibilidades que nos van a permitir crecer en la comunidad de Latinoamérica. También este webinar tiene como espíritu abrir la invitación al MUM, que se va a desarrollar en Guatemala, ahora en enero. José, apuntame en el grupo WhatsApp, por favor, cuándo del MUM y cuándo van a ser nuestros entrenamientos, la semana previa en Guatemala. Así que todos los amigos del sur de México sepan que vamos a estar en enero en Guatemala y toda la gente de Guatemala obviamente también, ¿sí? Vamos a estar presentando el IWISP, que es el sistema de gestión de redes ISP de MikroTik México, y además seguramente vamos a compartir alguna charla en el MUM y los entrenamientos oficiales MikroTik. Entonces empezamos con balanceo de carga en MikroTik, ¿sí? Vamos a quitar la cámara para que puedan ver la presentación y tener más detalle. Bueno, primero comentario de contexto para que todos sepan quiénes somos. Optimix Networks es una consultora que gestión de redes ISP. Siempre el objetivo de Optimix es transmitir el conocimiento y construir ese conocimiento en las redes guiadas, ¿sí? No solamente hacer trabajos de soporte, sino trabajos de transmisión de conocimiento para que las redes guiadas aprendan a desarrollarse. Objetivos de esta exposición: presentar el concepto de vínculos múltiples y el comportamiento de la red ante su presencia. Presentar las técnicas de balanceo para agregación de conexiones SMP, bonding y PCC. Resumir los usos y particularidades de estas técnicas de balanceo comparándolas. Entonces, cuando nosotros hablamos de técnicas de balanceo, siempre la situación se torna difusa porque hablar de técnicas de balanceo muchas veces implica que todo sea sumar. Tenemos que entender cuáles son las particularidades y cómo operan. Vamos a ver que dentro de las técnicas de balanceo tenemos técnicas en capa 2, o sea, que operan por broadcast y que por ende no pueden utilizarse, por ejemplo, a través de Internet. Entonces, en esos casos vamos a tener que esas técnicas van a desarrollarse entre routers internos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el primer concepto, routers internos. Cuando hablamos de routers internos, hablamos de que tenemos un MikroTik de los dos lados, ¿sí? Del lado de origen del tráfico y del lado destino del tráfico. Entonces, eso quiere decir routers internos. En cambio, cuando tengamos que uno de los extremos es sencillamente Internet, ¿sí? Facebook, Twitter, Google, todo lo que implique Internet, ahí vamos a tener un balanceo hacia Internet. Entonces, diferenciamos siempre esos dos casos. Tenemos dos routers propios que se están vinculando a través de 2, 3 o 4 enlaces, o un router propio e Internet.
Ok, entonces, para desarrollar este webinar vamos a compartir, vamos a interactuar con los colegas a través de este grupo WhatsApp, que ahí les dejo el link, para que se puedan subir al grupo WhatsApp y puedan realizar consultas. Alguien dice que se desconectó. Bueno, vuelvan a conectarse, no se preocupen. Estoy atento al grupo WhatsApp, así que a medida que vayan surgiendo inquietudes o problemas, yo voy a atenderlos en el grupo. Entonces, ¿pudiste? El webinar sigue activo, así que siguen ingresando. Traten de no desconectarse porque la sala no es ilimitada, ¿sí? Entonces, cuando llegue al límite de 100 asistentes, no va a permitir ingresar a más gente. Y tenemos muchísimos inscritos, así que es poco probable que no lleguemos a ese límite. Así que apúrense. Vamos a comentarlo en el grupo. Chicos, apúrense a ingresar al webinar porque si no, cuando la sala se llene, no van a poder seguir ingresando. Ok, seguimos entonces. Los que pudieron ingresar al webinar, mejor. Tipos de vínculo. Entonces, tenemos tres situaciones. Tenemos la situación de dos enlaces internos iguales. O sea, de nuevo, dos routers o dos bridges propios que se conectan a través de recursos de vinculación como ser fibras ópticas, cables Ethernet, enlaces inalámbricos. Pero son dos routers internos, son dos equipos dentro de nuestra red. Dos enlaces internos distintos. Acá se plantea la necesidad de sumar la capacidad de dos vínculos que tienen anchos de banda diferentes. Obviamente, si un vínculo tiene un ancho de banda de 1 gigabit y el otro vínculo tiene un ancho de banda de 10 megas, no los vamos a balancear, ¿sí? Porque es un despropósito, vamos a tener potenciales inestabilidades o detrimento en el rendimiento. Entonces lo que hablamos es de dos vínculos parecidos, como en este ejemplo que se plantea en este párrafo, donde dice un vínculo de 400 megas y otro de 800. Vamos a ver que la técnica de balanceo para ese caso no es la misma que en el primer caso. Y el último, dos servicios de Internet. O sea que ahí tenemos el tercer caso en el cual el otro extremo, ¿sí? La frase el otro extremo alude a Internet. Seguimos. Entonces, el primer caso, enlaces internos de la misma capacidad donde ambos extremos son internos. Dos particularidades, misma capacidad y extremos internos. Segundo caso, SMP, enlaces internos, nuevamente, pero de capacidades variadas, ¿sí? Donde nuevamente ambos extremos son internos. Y el tercer caso, el balanceo PCC, que este es un balanceo propietario de MikroTik, nos permite desarrollar un balanceo de dos enlaces, 2 o 3 o 4 o 5, de capacidades variadas nuevamente, o sea que ahí tenemos una característica común con el SMP, pero también lo podemos hacer cuando un enlace, un extremo es interno, es nuestro router, y el otro extremo es otro router o internet. O sea que el PCC incluiría al SMP, porque nos permite balancear enlaces internos. ¿En qué caso vamos a usar PCC y en qué caso SMP? La particularidad principal que tiene el SMP es que está embebida en la lógica de ruteo del router. Entonces, el balanceo SMP nos permite balancear dos enlaces internos de distinta capacidad sin usar el firewall. Entonces, el SMP consume menos CPU. Es un balanceo más eficiente. Vamos a ver que el PCC tenemos que usar Mangle y eso consume CPU. Seguimos entonces. Bonding, primer tipo de balanceo. Se tiene un enlace inalámbrico que brinda 800 megabits y se necesita incrementar la capacidad transportada agregando otro enlace de la misma capacidad. El enlace que se agrega tiene una capacidad similar o igual al primer enlace que existía originalmente.
Los nodos en ambos extremos del vínculo son bridges, o sea que no rutean, sino que bridgean. Son MikroTiks controlados por nosotros. El nuevo vínculo tendrá la forma de una interfaz virtual que operará como un puerto Ethernet con el doble de capacidad de cualquiera de los enlaces originales. Ahí en el segundo párrafo me gustaría hacer una corrección. Como siempre les digo, el conocimiento que vamos construyendo en Optimix evoluciona constantemente, ¿sí? Por eso es que en los entrenamientos siempre llevamos dulces para que los alumnos que hagan sugerencias o corrijan errores, errores casi nunca, pero bueno, sugerencias, se lleven un dulce de regalo. Acá en el segundo párrafo dice, los nodos en ambos extremos del vínculo son bridges MikroTik controlados por nosotros. No siempre. A veces, por ejemplo, podemos contratar un servicio de Internet. Contratamos un carrier y le contratamos un vínculo de 1 gigabit. Y llega un momento en el que nuestro consumo, el de nuestra red, llega al gigabit. Entonces, tenemos que hacer un vínculo con ese carrier de más capacidad. El siguiente paso en vínculos estándares son los vínculos de 10 gigabits, pero posiblemente este carrier no tenga un puerto de 10 gigabits. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hacemos un bonding de dos interfaces. Y nuestra capacidad, la capacidad de esa interfaz virtual que van a hacer a partir del bonding, va a tener 2 gigabits de ancho de banda. Entonces, fíjense que en este caso los dos extremos no son propios. Un extremo es el carrier y el otro extremo somos nosotros. Bueno, MikroTik soporta el estándar bonding y eso nos permite hacer bonding, o sea, suma de enlaces contra Cisco, contra Huawei, contra equipos de otras marcas y duplicar de esa forma la capacidad de una conexión Ethernet. Seguimos entonces. Cuarto párrafo. A bajo nivel la técnica de balanceo envía frames Ethernet alternadamente en cantidades iguales por los dos enlaces, o los 3 o los 5. Entonces es un balanceo muy parejo el del bonding. Recuerden que es un balanceo en capa 2. Nace una interfaz virtual como si fuera otro puerto de Ethernet. Acá tenemos la expresión simbólica de un bonding. Tenemos dos MikroTiks que están en modo bridge y ambos tienen conectados dos enlaces. Esos dos enlaces plantean vínculos específicos, ¿sí? El equipo de arriba se enlaza con el equipo de arriba del otro extremo y el equipo de abajo con el equipo de abajo del otro extremo. Son enlaces totalmente independientes y de esa forma podemos duplicar la capacidad. Ahora fíjense las computadoras que están abajo, ¿sí? Las computadoras que están abajo están en el mismo segmento, están en el mismo rango de IPs, están en el mismo entorno de broadcast, solemos decir. Entonces, díganme, ¿a qué red pertenecen las dos computadoras que están ahí abajo? Les pido que cuando me contesten por privado, no en el grupo, ¿sí? Me envíen un WhatsApp privado, ahora les voy a poner un pulgar, ¿sí? Este soy yo, el pulgar que acaba de aparecer soy yo, ahora voy a escribir 4 pulgares, ¿sí? Les pido que me contesten por privado. ¿Cuál es el segmento de IPs de la red a la cual pertenecen las dos computadoras que están abajo? Contéstenme por privado, por favor. A ver si entendemos a qué red pertenecen esas computadoras. Muy bien, José Juan, excelente. Perfecto. Muy bien. El segmento 10.0.0.0. Excelente, gracias a todos los que contestaron. Ese es el segmento al cual pertenecen las dos computadoras. O sea que las dos computadoras están en la misma LAN, están en el mismo entorno de broadcast. Esa es una característica drástica, trascendental del bonding. El bonding es el único método de balanceo que permite unir dos entornos de broadcast en capa 2. ¿Sí? Los demás métodos indefectiblemente generan una comunicación en capa 3, ruteada, IP. El bonding es el único método que permite unir
2 entornos de broadcast en capa 2. Entonces, ahí estamos atados a este concepto de que el bonding sirve para balancear enlaces iguales, ¿sí? Si yo quiero unir 2 entornos de broadcast y darles el doble de capacidad o el triple, los enlaces tienen que ser de la misma tecnología. Faltó la máscara, me pusiste el segmento sin el barra. Van contestando otros compañeros, excelente, muy bien. Entonces ahora en el grupo es el 10.0.0.0/24. Y ahí me preguntan, ¿qué pasa si se cae un enlace en este tipo de balanceo? Si se cae un enlace, es excluido de la lógica de balanceo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver un poquito más de detalles. Cuando nosotros hacemos un balanceo de este tipo, vamos a ver, voy a quitar la cámara, ahí está. Cuando nosotros hacemos un balanceo de este tipo, tenemos distintos métodos de balanceo, ¿ven? Balance round robin, balance XOR, broadcast, activo backup. Siempre que un enlace se desconecta, en las técnicas de balanceo, la desconexión tiene que ser la pérdida de link, ¿sí? Tiene que perderse el link. Entonces, en ese caso, ese enlace es excluido de la lógica de balanceo. Pero tenemos un balanceo que es activo backup, ¿sí? Este es un balanceo muy interesante, por ejemplo, en esta situación. ¿Qué pasa acá? Tenemos una fibra óptica y un enlace inalámbrico. No tiene sentido balancear una fibra de 10 gigabits con un enlace inalámbrico que pueda brindar 300 megabits. ¿Por qué? El bonding nos va a brindar el doble de la capacidad del enlace más lento, ¿sí? Si yo sumo 2 enlaces, el bonding nos va a brindar el doble de la capacidad del enlace más lento. Entonces, yo les hago otra pregunta para que me contesten por privado. Si yo tengo un enlace inalámbrico de 200 megas y una conexión Ethernet de 1 gigabit, ¿sí? 1 gigabit más 200 megas, lo vamos a poner así. 1 gigabit más 200 megabits. ¿Qué capacidad me va a dar la suma mediante bonding de estos dos vínculos? Contéstenme por privado. Muy bien, Juan José. ¿Qué capacidad me va a dar la suma de estos dos vínculos? Uno cayó en la trampa. Perfecto, los demás venimos bien. Bonding. Muy bien. La suma de 1 giga más 200 megabits me da 400 megabits. ¿Por qué? Porque el bonding duplica la capacidad del enlace más lento y el enlace más lento es este. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una limitación. Si quisiéramos combinar las capacidades de estos dos enlaces, lo ideal si vamos a usar bonding es que este sea activo y este sea backup. ¿Sí? Entonces no estamos haciendo una suma, sino que el único que va a quedar funcionando va a ser el activo y el backup solamente va a quedar si el activo se cae. Muy bien, gracias a todos los que contestaron. Excelente. Recuerden, por favor, agregar mi contacto a sus libretas para así estamos más cerca y mejoramos la comunicación. Les recuerdo ahora el contacto en el grupo. A veces les voy a contestar en el teléfono de México, a veces en el de Argentina, a veces en el de Chile, van cambiando, pero ahí les pasé el contacto con todos mis números. Entonces, resuelto el bonding, algunos comentarios más. Ambas interfaces deben ser de tipo bridgeable, lo que incluye puertos Ethernet o SFP
o, por ejemplo, túneles COIP. Los anchos de banda que pueden transportar los enlaces deben ser similares. Si los enlaces tienen distintas capacidades, la capacidad resultante de la suma será múltiplo de la capacidad del enlace más lento. Ejemplo, si tiene un enlace que brinda 600 megabits y se suma un bonding con uno de 100 megabits, la suma resultante será 200, porque el más lento es de 100 megabits. Seguimos entonces. Dado que el bonding nos permite sumar interfaces bridgeables, dado que el bonding es una interfaz bridgeable, se comporta como una interfaz en capa 2, puede transportar VLANs. Entonces acá vemos una interfaz bonding que se llama WAN-KataBGP. Esa interfaz es una interfaz bonding, no es una interfaz física, no es una interfaz real. Y yo puedo crear una VLAN que viaje a través de este enlace redundante, de este enlace doble. Sí. En un rato, cuando terminemos este webinar, yo porque estuve haciendo modificaciones a esta presentación, pero cuando terminemos el webinar, les envío en el grupo WhatsApp, les voy a enviar esta presentación, ¿sí? Para que todos la tengan. Entonces ahí les contesto en el grupo. Estuve editando hasta este último segundo la diapositiva, así que por eso le fui haciendo mejoras. Ahora cuando terminemos el webinar, se las envío en el grupo WhatsApp. Todas las presentaciones que vayamos desarrollando también están disponibles en el sitio de optimixnetworks.com. Entonces, primer concepto acá, podemos crear VLANs sobre una interfaz bonding. El resultado de esta interfaz virtual puede tener una VLAN configurada y esa VLAN es un caudal de tráfico que va a viajar balanceado por las dos interfaces. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un concepto muy poderoso. Una sola interfaz lógica, que está compuesta por dos enlaces físicos, va a poder transportar balanceado una VLAN. Esa es una particularidad muy especial del bonding. Recuerden, es una interfaz en capa 2. Es la única técnica de balanceo que nos permite operar como si fuese un puerto de Ethernet. Seguimos. Muy bien las consultas que me van haciendo. Muchas gracias. Seguimos entonces. Las interfaces lógicas EOIP, ¿sí?, que son propietarias de MikroTik, nos permiten vincular dos routers que tienen IP pública a través de Internet. Si esos dos routers se están vinculando a través de conexiones VPN o a través de servicios independientes, podemos producir la suma de esos dos servicios de Internet. O sea, tenemos dos routers distantes que están conectados a Internet a través de dos servicios de Internet y podemos transportar el tráfico entre esas dos redes a través de dos túneles COIP. ¿Sí? Entonces sería como esto, transformarlo. ¿Ven que les dije que todo se va mejorando constantemente? Sería transformar eso en esto. ¿Sí? Tengo un servicio de Internet, tengo otro servicio de Internet que están en lugares distintos del mundo. Otro servicio de Internet acá y otro Internet acá. Entonces, a pesar de que estos son servicios de Internet y son routers que están en otro lugar totalmente distinto, yo a través de estos servicios de Internet podría establecer dos túneles COIP, ¿sí?, entre los dos extremos. Y de esa forma podría vincular este puerto de Ethernet
Bueno, acá tenemos un primer EOIP. Vamos de nuevo. Acompáñenme, ¿sí? Que esto lo van a tener ustedes en un rato. Tenemos acá un túnel EOIP. Acá tenemos otro túnel EOIP. Y la suma de estos dos túneles EOIP me va a dar, a través del bonding, me va a permitir que estas dos interfaces internas, que son interfaces Ethernet, tengan el doble de capacidad. En esta última vamos a definir otro color y una línea más gruesa. No. ¿Sí? Estamos conectando dos computadoras que están conectadas a Internet, de un lado, y otra computadora que a través de un router está conectada a Internet en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, y a través de estos dos túneles EOIP, que son los verdecitos, generamos un bonding, la suma de esas dos interfaces EOIP. Y de esa forma dos empresas remotas están en el mismo entorno de broadcast, recordemos, en el mismo segmento, el 10.0.0, 0/24, como si estuviesen en la misma LAN, de dos servicios de Internet balanceados. Entonces ahí me preguntan, ¿EOIP trabaja como una VPN? Sí, solamente que EOIP, al ser propietario de MikroTik, no está disponible en Windows, ¿sí? Solamente lo pueden marcar routers MikroTik. Entonces, de esa forma, sumamos las capacidades de dos servicios Internet baratos, como les muestro acá, ¿sí? Acá tenemos dos túneles EOIP que son esclavos de un balanceo, de un bonding. Y de esa forma nace mi interfaz virtual bonding, que la vemos acá, que viaja a través de estos dos túneles EOIP. Y estos dos túneles EOIP viajan a través de dos servicios de Internet independientes. Entonces estamos sumando, por ejemplo, dos servicios cable modem de 10 megabits para generar un bonding que tiene capacidad de 20 megabits. Porque recuerden que el bonding, al operar en capa 2, produce un balanceo prácticamente en partes iguales. El bonding es un balanceo de paquetes, no de conexiones. Siguiente pregunta. ¿Qué seguridad tiene en comparación con una VPN? Bueno, la misma o más, porque los túneles EOIP, recuerden, es una tecnología propietaria de MikroTik, soportan IPsec, como estamos viendo acá. Así que podemos tener una encriptación a prueba de bombas atómicas. Este EOIP va a estar siendo encriptado por IPsec, el otro EOIP también, y cuando sumemos todo el tráfico que va a viajar por estos túneles, es un tráfico encriptado por IPsec. Entonces, en vez de tener que contratar un LAN to LAN, FRAM Relay o estos servicios MPLS, no, generamos dos túneles EOIP entre dos extremos, los sumamos por bonding y duplicamos la capacidad de dos servicios para que se vean como un servicio caro. ¿Sí? Excelente. Seguimos entonces. Ya tenemos nuestro primer balanceo, el bonding. Gracias por acompañarme a hacer este dibujo. Después lo voy a mejorar, pero igual ahora les voy a pasar, cuando terminemos la presentación, con este nuevo dibujo que hicimos juntos. SMP, siguiente método de balanceo. El balanceo SMP nos permite unir dos redes distintas, segmentos distintos, en capa 3.
¿sí? Ya, si tenemos segmentos distintos, nos fastidia un poco, ¿no? Vamos a ver el dibujito acá. Tenemos dos servicios, dos enlaces. De nuevo, los dos routers son nuestros, pero fíjense los segmentos que vemos abajo. Los segmentos que vemos abajo son segmentos distintos. Uno es 10.100/24 y el otro es 10.200/24. O sea que no va a producir una extensión del entorno de broadcast. Son dos segmentos comunicados a través de un enlace. La ventaja que tiene esta técnica, y eso lo vi en el último curso, esta gráfica no refleja muy bien, vamos a hacer así, como hice en el último curso, es que me permite, ¿ven?, balancear dos servicios de distinta capacidad. Ahí se expresa mejor la idea. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que... Porque produce un poquito de confusión cuando se ven las dos parábolas idénticas y piensan que son enlaces idénticos. La idea, lo valioso de esta técnica es balancear dos enlaces de distinta capacidad. Entonces ahí quedó más lindo el dibujito, a mí me gusta más. Entonces tenemos dos redes que están comunicadas a través de dos enlaces y estos dos enlaces tienen distinta capacidad. Eso es lo valioso del SMP. Pero tienen que ser segmentos distintos. No estamos uniendo el mismo entorno de broadcast. Bueno, pero no deja de ser un método muy poderoso. Vamos entonces a recorrer el detalle. Se tiene un enlace inalámbrico que brinda 400 megabits y se desea incrementar la capacidad transportada agregando otro enlace de 800 megabits. Los nuevos enlaces que se adicionan pueden poseer una capacidad distinta que el original. Ambos extremos del vínculo son segmentos ruteados con routers MikroTik controlados por nosotros. El nuevo vínculo no se presenta como una interfaz virtual, sino como una ruta más virtuosa que envía flujos IP de los usuarios ruteados alternadamente por cada enlace que participa en el balanceo, alternando dicho flujo según el criterio de distribución es la IP origen y destino de los flujos, ¿sí?, de los paquetes. Entonces tenemos esto, que podemos tener un enlace de 800 sumado a uno de 400. Y la distribución no va a tener pérdidas. El problema es que si un usuario que está accediendo a un determinado destino genera más consumo que otro usuario, posiblemente el balanceo no sea tan parejo como sería con un bonding. Pero lo poderoso es esto que acabamos de plantear, que nos permite sumar enlaces de distinta capacidad. ¿Sí? Si yo tengo un enlace de 800 megas y otro de 400, voy a lograr 1.2 gigas. El criterio de distribución de tráfico toma como parámetros los pares de IP origen-destino de los paquetes. Así que si un usuario se conecta a un mismo destino múltiples veces, todas esas conexiones se transportarán por el mismo enlace. Acá es lo que les decía. ¿Sí? Entonces, no balancea todo, balancea solamente IP origen-destino. Si vos te conectás desde la misma IP origen al mismo destino y haces muchas conexiones contra ese destino, todas esas conexiones van a salir por el mismo enlace. Sí, Jorge, pero quiero que me repartan entre dos. Ok. A pesar de ser una solución ruteada por operar en capa 3, no requiere marcas de ruteo. Esto es lo más valioso del SMP, como el PCC, por lo que es un método más eficiente que el PCC. Por particularidades internas que producen la redistribución de flujos cada 10 minutos, este protocolo está contraindicado en routers de borde haciendo máscara. O sea que esto no se puede hacer hacia internet. Cuando yo hago un SMP tiene que ser entre dos routers internos. ¿Okay? Es la única técnica de balanceo nativa, sin marcas, para enlaces internos que permite sumas asimétricas. ¿Saben qué protocolo de ruteo dinámico implementa SMP? El OSPF. ¿Sí? Cuando yo implemento una red OSPF y dos routers están conectados mediante dos enlaces, el OSPF
instancia automáticamente rutas ECMP. ¿Sí? Esta es una particularidad que tiene el OSPF. En los entrenamientos avanzados de ruteo, como el que vamos a dar en febrero en en México, vemos primero el SMP y vemos después cómo el OSPF lo instancia para entender qué cosas hace el OSPF. ¿Sí? Y también se comenta en los cursos esenciales como el que vamos a dar en Guadalajara, ¿sí? En el curso de Guadalajara, perdón, de Guadalajara no, de Guatemala, en el curso de Guatemala de ahora de enero, en el MUM, en el curso esencial, se comenta y se ejecuta la configuración del CPF. En el curso esencial. Así que prepárense. ¿Estamos? Entonces, seguimos. Perdón, ya pasamos a PCC. Antes vamos a ver cómo se expresa el SMP. ¿Sí? Yo tengo una ruta, IPRoutes. Aprieto el más. Y creo una ruta, por ejemplo, todo lo que tenga como destino. Usemos este ejemplo. Digamos que somos el router de la izquierda, ¿sí? Y nos queremos comunicar con el router de la derecha, entonces todo lo que tenga como destino la red 10.200/24. 10.200/24. Se lo voy a enviar al gateway, por ejemplo, 192.168.0.1 y otro gateway, el 192.168.0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Esto es una ruta que tiene dos gateways. O sea que cuando implementamos SMP, se pone en funcionamiento a través de la implementación de rutas que tienen más de un gateway. Si yo, por ejemplo, este segundo gateway lo mencionara dos veces, así, entonces produciría que el 33% del tráfico se enviaría a la 01 y el 66% del tráfico a la 05. O si querés, decimos un tercio va por la 01 y 2/3 por la 05. Entonces de esa forma se implementa un balanceo SMP. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, así también se los compartimos. Ahí está. SMP vamos a presentar acá esto, así también les queda como ejemplo. Ahí está. Así se los comparto en la presentación. Entonces, acá ya tienen cómo se presenta un caso de SMP de 2:1. Ejemplo, 33% a 66%. ¿Sí? Excelente. Entonces acá ya les queda el ejemplo de uso. ¿Ok? Buenísimo. Ahora después les paso esta presentación. Más comentarios en el grupo. Excelente. Gracias, José, por tenernos al tanto. Ah, México, febrero. Buenísimo. Y antes ya contaste Guatemala, enero. Los colegas del sur de México que quieran acompañarnos a Guatemala, será un honor, como siempre. Y que TIC México va a Guatemala.
Estamos entonces SMP ejemplo 33% con 66%. Les pido, se me terminó el agua. Denme 30 segundos, ¿sí? Así que los que quieran también levantarse a tomar un vaso de agua, hacemos un recreo de 1 minuto y seguimos. Excelente, seguimos entonces. Recuerden que estoy atento al WhatsApp si tienen consultas. Perfecto. Bueno, acá estoy expresando la ruta de un lado, ¿sí? Del otro lado habría que hacer la ruta hacia en el sentido opuesto. Siempre recuerden, hay una ruta en un sentido y otra ruta en el otro sentido, porque, como siempre digo en los cursos, no somos DirecTV, ¿sí? Necesitamos siempre tráfico bidireccional. Seguimos. Y el último, la cereza de la torta, el PCC. El PCC es un tipo de balanceo que también nos permite repartir un universo de conexiones ahora en conexiones, perdón, el universo de conexiones entre dos enlaces. Ahí está. Vamos a decir que es el universo de conexiones, lo repartimos entre dos enlaces. Cuando hablamos de conexiones típicamente a nivel connection tracking. ¿Sí? El connection tracking es la algoritmia del router que se encarga del enmascaramiento y de otros seguimientos de flujos coherentes de tráfico. Es una algoritmia que regula flujos de tráfico en alto nivel y particularmente en routers que están haciendo mascareo. Entonces, tenemos el desarrollo de una técnica de balanceo que también opera en capa 3, no opera en capa 2 como el bonding, o sea que necesitamos segmentos, necesitamos redes y prefijos lógicos diferentes. Pero típicamente el PCC se utiliza no para conectar dos segmentos internos de dos routers internos, sino para conectarnos desde una red interna hacia Internet. O sea, no requiere que del otro lado haya un MikroTik nuestro. ¿Sí? Del otro lado puede estar Google, puede estar YouTube, puede estar Internet, ¿sí? El mundo. Entonces, tenemos dos nodos comunicados mediante un enlace inalámbrico. Primero analizamos el caso de dos nodos internos. Uno de 400 megas y otro de 800 megas. Lo ideal sería utilizar SMP, pero podemos balancear esos dos enlaces por PCC. Ahora, como dice en el siguiente párrafo, lo valioso del PCC es cuando balanceamos proveedores de Internet, servicios de Internet. Dos vínculos hacia Internet. Entonces tenemos un proveedor de Internet que nos brinda 200 megas y se desea adicionar otro proveedor, otro vínculo de Internet, que nos brinda 300 megabits. Los dos vínculos reciben el flujo de conexiones Connection Tracking que atraviesan el firewall. Estas conexiones pueden ser transportadas para atravesar otro router, como una analogía del SMP, o pueden destinarse integralmente hacia Internet. ¿Sí? Ese primer párrafo donde dice los dos vínculos reciben el flujo de conexiones Connection Tracking. A ver, cuando uno dice Connection Tracking, no nos agobiemos con esa palabra tan estrambótica, ¿sí? Connection Tracking. Enmascaramiento, un router que está haciendo máscara y te comparte el Internet, punto. ¿Sí? En términos prácticos es eso, ¿ok? Así que no se compliquen con esa frase.
Tenemos un router conectado a internet. Vamos a ver el dibujito. Este es el caso del balanceo interno, ¿sí? Recuerden, el PCC no nos interesa para esto, ¿sí? El PCC nos interesa para esto. Para esto se usa PCC. Yo tengo dos servicios de internet y quiero balancearlos. Uso PCC. Ya está. Este es el espíritu, este es el objetivo. Esta es la razón de ser del PCC. Este es un protocolo propietario de MikroTik. El PCC es propietario de MikroTik. Y cómo se implementa, está guiado por MikroTik. Antiguamente había una lógica llamada NTH, que se utilizaba para identificar conexiones, pero tenía algunas debilidades. MikroTik dijo, vamos a hacerlo bien, lo vamos a escribir desde cero, e inventó el PCC. ¿Vamos? El PCC sirve para balancear Internet. No me pregunten si pueden balancear Internet con el bonding o con el SMP. No, no se usan para Internet, ¿sí? A menos que quieras conectar dos redes tuyas a través de Internet, como vimos hace un rato con los túneles COIP. Pero recuerden, bonding y PCC es para conectar dos routers a través de conexiones o enlaces, no para conectar un router al mundo. ¿Sí? Cuando es un router al mundo es PCC. Estás preso. Aunque en realidad lo que hace PCC es liberarte. Porque en vez de tener que contratar servicios caros, puedes contratar servicios económicos. Pregunta, sabemos que es recomendable usar PCC para balancear a Internet. ¿Cómo podríamos marcar el tráfico teniendo el mismo gateway? Hay ISPs que no permiten modificar el direccionamiento. Bueno, en esos casos, mi recomendación, lo ideal, es evitar problemas. Y para eso, lo ideal es que si vas a tener muchos servicios con el mismo gateway, seguramente son servicios muy económicos. Entonces, lo ideal ahí es poner otro router intermedio, ¿sí? Que el que hace máscara sea un router intermedio que está entre tu proveedor y tu router balanceador. ¿Por qué? Ese router intermedio típicamente va a ser el módem de tu proveedor. Entonces, cuando vos tengas un problema, porque los vas a tener, porque son servicios económicos, y tu proveedor te atienda al teléfono y te diga, sí, ¿qué problema tiene? Y vos le digas, tengo pérdida de paquetes, se me desconecta, se me cae el servicio. Entonces, en esos casos, el proveedor, ¿qué te va a decir? Te va a decir, ¿usted tiene conectado nuestro servicio directamente a nuestro modem? Y vos le vas a decir, no, lo tengo conectado a MikroTik. Ah, lo siento mucho. Es problema tuyo. Arreglate. ¿Sí? Nosotros respondemos cuando nuestro servicio está conectado a un módem nuestro. Entonces, ahí vas a quedar expuesto. Lo ideal en esos casos es poner el módem de tu proveedor haciendo enmascaramiento y que te entregue un segmento distinto, los dos módems, que los dos módems se vean como dos usuarios independientes y vos balanceás el tráfico que proviene de esos dos módems. ¿Sí? Esos dos módems te van a entregar segmentos distintos, vos configurás la LAN de esos dos módems, uno va a operar el 192.168.1 y el otro 192.168.2. ¿Sí? Y vos vas a tener en tu router una IP del segmento 1, una IP del segmento 2 y vas a enviar tráfico balanceado a esos dos módems. ¿Se entendió? Esa es la configuración recomendada cuando nuestro proveedor nos está dando un servicio con el mismo gateway en las dos conexiones. Ok, entonces tenemos ISP1 e ISP2, que posiblemente, siguiendo la consulta que acaban de hacer, puede ser modem de mi proveedor 1 o router de mi proveedor 1 y router de mi proveedor 2. Y lo que vamos a implementar es dos rutas, vamos a decir IP routes, a la 0.0, que apunta a mi proveedor 1, 192.168.1.1, ¿sí? Y otra ruta que apunte a la 192.168.2.1. Estos son mis dos modems, mis dos servicios de Internet. ¿Y cuál es el parámetro que nos permite que estas dos rutas estén activas? La routing mark. ¿Sí? Entonces decimos salida ISP1 y acá
salida ISP2. Estas dos rutas van a ser válidas, van a poder estar activas y van a poder funcionar si yo configuro en mi firewall una regla de Mangle que me permita que todo lo que entra por la interfaz de mis usuarios, vamos a poner bridge, ¿sí? El bridge LAN al que se conectan mis usuarios, se balancee con el Per Connection Classifier. El Per Connection Classifier es donde yo especifico qué criterios para esa distribución de conexiones. ¿Sí? Voy a distribuir todas las conexiones según la IP origen, perdón, la IP y el puerto del tráfico, o la IP origen y la IP destino, o ambos puertos. ¿Sí? Son los distintos criterios que tiene el PCC, el Per Connection Classifier. De esto surge. Cuando nosotros creemos las múltiples conexiones, vamos a definir a continuación una marca de ruteo, ¿sí? Un mark routing. Y acá vamos a darle vida a esas marcas que luego serán utilizadas en las rutas, como por ejemplo salida ISP1. ¿Sí? La configuración práctica de esto no es así de directa. Lo recomendable es primero hacer las marcas de conexiones y luego con esas conexiones definir las marcas de ruteo. Esto se profundiza en el entrenamiento avanzado, ¿sí? El MTCRE, que es la certificación avanzada de ruteo. Certificación avanzada de ruteo. Pero lo importante de este webinar es de cada cosa, no en detalle cómo se configura, porque eso requiere hacer laboratorios, que es lo que caracteriza a los entrenamientos oficiales Optimix. Estas configuraciones se configuran en los entrenamientos oficiales Optimix, en el avanzado de ruteo, esto que estamos viendo ahora, y todos los alumnos tienen que concretar estas configuraciones y tienen que... Y hasta que no todos los alumnos lo logran, el curso no sigue. ¿Sí? Si uno de los alumnos no terminó la configuración, el aula se frena. ¿Ok? Por eso es que siempre construimos una sinergia entre todos los colegas para que todos se ayuden entre todos. Así, ni uno del aula termina sin resolver el problema. Todos, forzosamente, tienen que resolver el problema en un entrenamiento Optimix. ¿Sabes por qué? Seguramente, José Juan, porque seguramente estás en un iPhone o en algún dispositivo teléfono. Desplazate para un costado y vas a ver que si te desplazas para un lado ves mi cara y si te desplazas para el otro ves la pantalla. Fíjate, pruébalo. Para la izquierda ves la pantalla, para la derecha ves mi cara. Excelente, José. Muy bien que preguntaste, José. Ese es el espíritu. ¿Sí? Nadie se queda afuera. Tenés una duda, la preguntas. ¿Ok? Muchas gracias, José, por seguir esa consigna. Recuerden, yo cuando estudié ingeniería electrónica sufrí mucho, ¿sí? Porque mis compañeros entendían y yo no. Entonces, no soporto que ustedes sufran lo mismo que sufrí yo. Así que siempre que hay una duda, me preguntan. Ok. Entonces, el criterio de distribución de tráfico puede tomar como parámetro both addresses, que son los pares de origen-destino, both addresses and ports, o todos los que menciono abajo. Both ports, destination address and port, destination port, source address, sarasa. Mi recomendación es, para minimizar la tasa de fallas, el mejor balanceo es both addresses. Pero el both addresses no es balanceado finito, ¿sí? A veces vas a consumir más de un proveedor que de otro. Both addresses and ports es muy balanceado. Entonces vas a consumir de los dos proveedores constantemente. Pero la tasa de fallas o de problemas puede ser un poquito mayor, en especial cuando tenés muchos usuarios. O sea,
una gran cantidad de conexiones fluyendo a través de tu router que hace mascareo. Entonces, ténganlo en cuenta para reducir los problemas. Vamos a silenciar a una persona que me está escribiendo muchos mensajes mientras estoy con ustedes. Ok. ¿Estamos con PCC? Balanceo de PCC y VPNs. Resulta que cuando nosotros hacemos PCC, decimos, esta conexión sale por acá, esta conexión sale por allá, esta otra por acá, esta otra por allá, esta otra por acá, esta otra por allá. Dado que las VPNs, los protocolos de VPNs operan en capa 3, en los servidores VPN, los servicios del servidor VPN se publican en las direcciones IP del router balanceador. Entonces, todo lo que sean servicios VPN no se asocian a una interfaz, sino a las direcciones IP del router. Entonces, un router que está haciendo balanceo mantiene de forma natural la publicación de sus servidores VPN en todas las IPs públicas que posea. Entonces, cuando vos tenés un servidor VPN que está haciendo balanceo, y en ese servidor tenés tenés 2 o 3 servicios de Internet, cualquiera de las IPs públicas de ese router balanceador va a servir para publicar tu servidor VPN. ¿Sí? Entonces, tener un servidor VPN en un router que tiene muchos proveedores de Internet no es un problema. A lo sumo, vos podés asociar las distintas IPs públicas que tiene ese servidor a distintos nombres, como por ejemplo vpn1.pedrito.com, la otra IP pública a vpn2.pedrito.com y la otra vpn3.pedrito.com. Y vas a decirle a tus usuarios de tu servidor VPN, o sea, a tus clientes VPN, conectate siempre a vpn3.pedrito.com. ¿Por qué? Porque suele ser el servicio que tiene menos consumo y vas a tener más ancho de banda. El día que vpn3.pedrito.com se cae, bueno, le podés decir a tus usuarios, hoy conectate a vpn2.pedrito.com porque el VPN3 no funciona, entonces podés tener redundancia. Entonces, ese es el concepto de brindar un servicio VPN en un router que tiene muchos proveedores de Internet. Los webinars suelen estar publicados los webinars suelen estar publicados en YouTube, ¿sí? Pero la página de Optimix, ahí se las paso, es optimixnetworks.com. Entonces, toda la documentación de estos webinars, ahí van a poder descargar la documentación, lo que son los PDFs. ¿Sí? optimixnetworks.com. Ok, seguimos entonces, pero ya terminando. Cuando un router cliente está conectado detrás de un balanceador, nosotros podemos hacer que las conexiones VPN salgan por un proveedor u otro de forma ineludible mediante una marca de ruteo en el mangle a ese destino. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá, yo tenía este routing mark asociado al PCC, yo puedo crear otra regla de mangle que diga todo lo que tenga como destino mi IP pública, la 170.0.0.7, ese es el destino VPN, ¿sí? Este es un router balanceado que hace que sus usuarios accedan a Internet. Y ese usuario quiere conectarse a una VPN a través de uno solo de los servicios. Yo puedo decirle a este router que todo lo que tenga como destino este servidor VPN le defina una marca de ruteo. Decimos, por ejemplo, salida ISP2.
Entonces todo lo que tenga como VPN, ahora estamos hablando de un router donde está el cliente VPN, ¿sí? Esta es una empresa que tiene 2 servicios de internet y uno de los usuarios de esa empresa quiere conectarse a un servidor de país. ¿Okay? Este es el caso que estamos hablando ahora. Entonces decimos, cuando alguno de mis usuarios quiera conectarse a la IP pública de ese servidor VPN que está en otro país, forzosamente lo hago salir por el ISP2. Esta marca de ruteo la vamos a tener que arrastrar arriba de todo el firewall para que el tráfico de esta conexión nunca sea balanceado. Esta es una forma de forzar que los clientes de mi red balanceada salgan siempre por un proveedor cuando quieren conectarse a un destino específico. En el avanzado ruteo se ven estas configuraciones especiales porque típicamente las lógicas de balanceo necesitan contemplar excepciones. Si yo quiero que un destino siempre se acceda por un proveedor o quiero que un cliente de mi red siempre salga por uno de los servicios de internet, bueno, estas son las excepciones que siempre contemplamos en los balanceos para poder tener control cuando implementamos recursos de tanta complejidad. Sí, ya les dije que cuando termine el webinar les voy a enviar la presentación en el grupo WhatsApp. ¿Sí? Ahora terminemos el webinar. Bueno, acá vemos bonding. Vemos cómo estamos sumando dos SFPs, ¿sí? El SFP4 y el SFP7. En el SMP, fíjense acá cómo tenemos un balanceo de muchos servicios. Hay una ruta que tiene muchas conexiones balanceadas. Este es un balanceo SMP. Fíjense que la lógica del SMP, de nuevo, balancea segmentos, ¿sí? Balancea redes, no balancea conexiones. Es en capa 3. Y el balanceo PCC suele generar marcas de ruteo, como estamos viendo acá. Y fíjense que el criterio de la columna que dice Per Connection Classifier dice Both Addresses. Siempre que hagan configuraciones lógicas que requieran firewall, acuérdense de que pueden hacer botón derecho. Estás ahí en el firewall, IP firewall, ves la pestaña, por ejemplo acá, botón derecho, Show Columns. Y podés quitar de la vista las columnas que no te interesan, como por ejemplo acá Out Interface, Out Interface List, Out Interface, ¿sí? Estoy quitando las columnas que no me interesan y agrego las columnas que sí me interesan, como por ejemplo address list, supongamos, source address, podés agregar o quitar columnas. Cuando hagan balanceos, siempre es bueno hacer una configuración de columnas coherente con lo que configuraste para poder monitorear si no te equivocaste en algo, si no te olvidaste de algo. Y acá vemos las rutas que hacen uso de estas marcas de ruteo. ¿Sí? Rutas con las marcas de ruteo y acá creo las marcas de ruteo. ¿Sí? Estoy mostrando las dos mismas figuras. Acá creo la marca de ruteo, acá la uso. En el mangle creo la marca de ruteo, en la ruta la uso. Mangle creo, ruta uso. ¿Estamos? Entonces, no está bien decir que el PCC, que es para Internet, puede sumar servicios de Internet. La expresión correcta es repartir las conexiones de los usuarios entre los servicios de Internet que poseen. El bonding no permite balancear proveedores de Internet, recuerden, solamente conexiones entre dos routers propios. El SMP no se puede verificar con speedtest.net. Cuando yo hago un balanceo entre dos enlaces y hago un speed test, siempre voy a salir por uno de los dos enlaces, porque la IP origen y la IP destino es la misma, y ese es el criterio de balanceo del SMP. Los servicios de Internet económicos suelen limitar gravemente la velocidad de subida, entonces cuando haces un PCC, recuerden,
Los servicios de Internet suelen, los servicios de Internet económicos suelen limitar gravemente la subida. Balanceo, caso de balanceo PCC. Porque el balanceo de servicios de Internet aplica cuando uso PCC. Ninguna técnica es difícil de configurar, pero requiere más análisis y detectar fallas. Este es un tema complejo. Cuando vos implementás un balanceo y una de tus conexiones empieza a andar mal, no es trivial detectar cuál de las conexiones está andando mal. Entonces, en los entrenamientos solemos ver cómo una buena técnica de balanceo contiene algunas reglas de Mangle que fuerzan la salida por uno u otro proveedor cuando nos conectamos a IPs públicas específicas. Hay un conjunto de IPs públicas fáciles de recomendar, ¿sí? Que son DNS, la 4221, 4222, 4223. Entonces es muy común usarlas como faros para que cuando uno de los servicios está fallando, vos sabés que cuando le haces ping a la 4226 está saliendo por ese servicio. Si ese ping falla y tiene pérdida de paquetes, quiere decir que ese proveedor se está portando mal. Entonces, la detección de fallas es compleja en estos casos. Por eso en los entrenamientos se ve cómo generar detección de fallas. Bueno, llegamos al final. Les agradecemos mucho, como siempre, la presencia y que nos acompañen. Estoy mirando el grupo WhatsApp a ver si quedó alguna duda. No veo ninguna. ¿Dudas? Obviamente el universo de dudas surge cuando uno empieza a configurar esto. Por eso los entrenamientos, ¿no? La gran carga de los laboratorios que tienen los entrenamientos oficiales es donde todo esto se solidifica y le perdemos el miedo, ¿no? Excelente, buenísimo. No hay consultas. Chicos, como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos para entrenamiento en Chile, muy probablemente en marzo. ¿Sí? En marzo tendremos entrenamiento. Gracias, Jorge. ¿Cómo detectar fallas? Bueno, eso se ve en el entrenamiento. Me alegro que haya quedado claro. Muchas gracias por acompañarnos desde MikroTik México y Optimix Networks, la alianza de hace años con los entrenamientos oficiales en México y a partir de ahora, si Dios quiere, en Centroamérica. Los esperamos en Guatemala dentro de 4 o 5 semanas, es el 18 de enero, ¿tengo entendido? Muchas gracias. Por favor, cuenten con... vamos a tenerlos al tanto de novedades. Vamos a hacer más webinars de acá al MUM de Guatemala. Ojalá nos puedan acompañar ahí en el MUM, no solamente para las conferencias y para las presentaciones de MikroTik México, sino también para los entrenamientos oficiales. Y ahora en un ratito les mando la presentación, no se asusten. ¿Sí? Hago el PDF y se las paso por el grupo WhatsApp. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Que tengan una buena semana.